Capítulo 9. Al día siguiente, Harry y Ron se encontraron con Hermione en la sala común antes del desayuno. Con la esperanza de ganar apoyo para su teoría, Harry se apresuró a contarle lo que Malfoy había dicho en el expreso de Hogwarts. Es evidente que presumía delante de Parkinson, ¿no? Terció Ron antes de que ella pudiera opinar. Bueno, vaciló Hermione. No sé. Es muy propio de Malfoy aparentar más de lo que es. Pero eso es una mentira muy gorda. Exacto, convino Harry, aunque no insistió porque había demasiada gente que intentaba escuchar su conversación o simplemente lo observaba y cuchicheaba con los demás. ¿Nunca te han dicho que señalar con el dedo es de mala educación?, le espetó Ron a un alumno bajito de quinto cuando los tres amigos se pusieron en la cola para salir por el hueco del retrato. El chico, que estaba murmurándole algo a un amigo, se ruborizó, y con el susto, tropezó y se cayó por el hueco. Ron rió por lo bajo. Me encanta ser alumno de sexto. Además, este año tendremos un montón de tiempo libre, horas enteras sin clases que podremos pasar aquí sentados descansando. Necesitaremos ese tiempo para estudiar, Ron, le recordó Hermione mientras echaban a andar por el pasillo. Sí, pero hoy no. Lo de hoy va a ser pan comido. Espera, saltó Hermione y le interceptó el paso a un alumno de cuarto que llevaba un disco verde lima en la mano. Los discos voladores con colmillos están prohibidos. Dámelo ahora mismo, le ordenó con autoridad. El chico puso mala cara, pero lo entregó el disco, que no paraba de gruñir. Luego se coló por debajo del brazo estirado de Hermione y echó a correr detrás de sus amigos. Una vez se hubo perdido de vista, Ron le arrebató el disco a Hermione y dijo: ¡Qué bien! Siempre quise tener uno de estos. Las protestas de ella quedaron ahogadas por una fuerte risa. Al parecer, Lavender Brown encontraba divertidísimo el comentario de Ron. Siguió riendo mientras los adelantaba y volvió varias veces la cabeza para mirar a Ron, que parecía muy ufano. El techo del gran comedor mostraba un cielo sereno y azul surcado de algunas tenues y frágiles nubes, igual que los trozos de cielo que se veían por las altas ventanas con parteluces. Mientras comían platos de avena, Harry y Ron le contaron a Hermione la embarazosa conversación que había mantenido con Hagrid la noche anterior. Pero, ¿cómo puede pensar Hagrid que seguiremos estudiando cuidado de criaturas mágicas?, observó ella consternada. A ver, ¿cuándo ha expresado alguno de nosotros el menor entusiasmo? Pues él no lo ve así, farfulló Ron, y acabó de tragarse un huevo frito entero. Nosotros éramos los que más nos esforzábamos en sus clases, porque nos cae bien, pero él cree que nos gusta esa aburrida asignatura. ¿Creen que alguien va a continuar estudiándola para obtener el éxtasis? No era necesario responder. Los tres sabían que nadie de su clase querría seguir cursando cuidado de criaturas mágicas. Durante el desayuno, evitaron mirar a Hagrid, y cuando éste se levantó de la mesa 10 minutos más tarde, ellos le devolvieron con parquedad el alegre saludo que el guardabosques les dirigió con la mano. Después de desayunar, se quedaron sentados en el banco, esperando que la profesora McGonagall abandonara la mesa de los profesores. Ese año la distribución de los horarios era más complicada de lo habitual, porque previamente la profesora tenía que confirmar que todo el mundo había obtenido las notas necesarias en los timos para continuar con los éxtasis elegidos. Hermione recibió autorización para continuar estudiando encantamientos, defensa contra las artes obscuras, transformaciones, herbología, artimancia, runas antiguas y pociones, y sin más preámbulos salió disparada hacia su primera clase de runas antiguas. El caso de Neville era más complicado. La redondeada cara del muchacho delataba una gran ansiedad, mientras McGonagall repasaba su solicitud y luego consultaba los resultados de sus timos. Herbología, de acuerdo, dijo por fin. La profesora Sprout se alegrará de volver a verte después del extraordinario que obtuviste en su timo. Y tienes una supera las expectativas en defensa contra las artes obscuras. Así que también puedes cursar esa asignatura. Pero el problema está en transformaciones. Lo siento, Longbottom, pero un aceptable no basta para pasar el nivel de éxtasis. No creo que pudiera seguir el ritmo de trabajo. Neville agachó la cabeza, y la profesora lo miró a través de sus gafas cuadradas. Pero, ¿por qué te interesa continuar tanto con transformaciones?, preguntó. Siempre me ha parecido que esa asignatura no te gusta mucho. Neville, con cara de tristeza, murmuró algo parecido a «mi abuela quiere». «Bah», dijo McGonagall. «Ya va siendo hora de que tu abuela aprenda a estar orgullosa del nieto que tiene y no del que cree que merecía tener, sobre todo después de lo ocurrido en el ministerio». Neville se sonrojó y parpadeó varias veces aturdido.
Era la primera vez que la profesora le dedicaba un cumplido. Lo siento, Longbottom, pero no puedo aceptarte en mi clase de éxtasis. Sin embargo, veo que has obtenido un supera las expectativas en encantamientos. ¿Por qué no haces ese éxtasis? Mi abuela dice que es una asignatura demasiado fácil, murmuró el chico. Haz encantamientos, decidió ella, y ya le escribiré yo unas líneas a Augusta, recordándole que, si bien ella reprobó su timo de esa materia, no por eso la asignatura es una bobada. La profesora esbozó una sonrisa al ver la cara de felicidad e incredulidad de Neville. Luego dio unos golpecitos con la punta de la varita en un horario en blanco y se lo entregó con la información de sus clases. A continuación, se dirigió a Parvati Patil, cuya primera pregunta fue si Furence, el apuesto centauro, todavía enseñaba adivinación. Este año, la profesora Trelawney y él se repartirán las clases, refunfuñó McGonagall. Todo el mundo sabía que ella despreciaba esa asignatura. Las de sexto las dará la profesora Trelawney. 5 minutos más tarde, Parvati se fue a su clase de adivinación con aire alicaído. Bueno, Potter, prosiguió la profesora, consultando sus anotaciones y volviéndose hacia Harry. Encantamientos, defensa contra las artes oscuras, herbología, transformaciones, todo correcto. Permíteme decirte que estoy muy contenta con tu nota de transformaciones, Potter. Y ahora dime, ¿por qué no has solicitado continuar estudiando pociones? Creía que tu gran ambición era ser Auror. Lo era, pero usted me dijo que tenía que sacar un extraordinario en el timo, profesora. Sí, pero eso era cuando el profesor Snape daba la asignatura. En cambio, el profesor Slughorn no tiene inconveniente en aceptar alumnos que obtienen simples supera las expectativas en el timo. ¿Quieres seguir estudiando pociones? Sí, pero no he comprado los libros ni los ingredientes ni nada. No tengo duda de que el profesor Slughorn te prestará lo que necesites. Muy bien, Potter, aquí tienes tu horario. Ah, por cierto, ya se han inscrito 20 aspirantes para jugar en el equipo de Quidditch de Gryffindor. Te haré llegar la lista en su debido momento para que organices las pruebas de selección cuando te parezca. Pasado unos minutos, Ron recibió autorización para estudiar las mismas asignaturas que Harry, y ambos amigos abandonaron la mesa. Mira, dijo Ron jubiloso, mientras repasaba su horario. Tenemos una hora libre ahora, otra después del recreo y otra después de comer. ¡Genial! Regresaron a la sala común, donde solo se había media docena de alumnos de séptimo, entre ellos Katie Bell, el único miembro que quedaba del equipo de Quidditch de Gryffindor en el que Harry había entrado durante su primer año en Hogwarts. Ya me imaginaba que te nombrarían capitán. Felicidades, dijo Katie señalando la insignia que el chico llevaba en la pechera de la túnica. Avísame cuando convoques las pruebas de selección. No digas tonterías, replicó Harry. Tú no necesitas pasar las pruebas. Hace 5 años que te veo jugar y... No empiezas bien, le previno ella. Sabes muy bien que hay jugadores mucho mejores que yo. El nuestro no sería el primer equipo que se hunde porque su capitán se empeña en hacer jugar a los de siempre, o a sus amigos. Ron se sintió un poco incómodo y se puso a lanzar el disco volador confiscado al alumno de cuarto. El disco empezó a describir círculos por la sala común, gruñendo e intentando morder la tapicería. Crookshanks observaba su trayectoria y bufaba cada vez que se le acercaba demasiado. Una hora más tarde, Harry y Ron salieron a regañadientes de la soleada sala común y se encaminaron hacia el aula de defensa contra las artes oscuras, situada 4 pisos más abajo. Encontraron a Hermione haciendo cola delante de la puerta, cargada de pesados libros y con cara de víctima. En Runas nos han puesto demasiadas tareas, se quejó angustiada cuando se le unieron sus amigos. Una redacción de 40 centímetros y 2 traducciones, y tengo que leerme todos estos libros para el miércoles. Mala suerte, murmuró Ron. Pues espera y verás, replicó ella. Snape también nos pondrá un montón de trabajo. En ese momento se abrió la puerta del aula y Snape salió al pasillo. Como siempre, 2 cortinas de grasiento cabello negro enmarcaban el amarillento rostro del profesor. De inmediato se produjo silencio en la cola. Adentro, ordenó. Harry miró alrededor mientras entraba con sus compañeros en el aula. La estancia ya se hallaba impregnada de la personalidad de Snape, a pesar de que había velas encendidas. Tenía un aspecto más sombrío que de costumbre, porque las cortinas estaban corridas. De las paredes colgaban unos cuadros nuevos, la mayoría de las cuales representaban sujetos que sufrían y exhibían tremendas heridas o partes del cuerpo extrañadamente deformadas. Los alumnos se sentaron en silencio, contemplando aquellos misteriosos y truculentos cuadros. No les he dicho que saquen sus libros, dijo Snape al tiempo que cerraba la puerta y se colocaba detrás de su mesa, de cara a los alumnos.
Hermione dejó caer rápidamente su ejemplar de enfrentarse a lo indefinible en la mochila y lo metió debajo de la silla. Quiero hablar con ustedes, y quiero que me presten la mayor atención. Recorrió con sus negros ojos la cara de los alumnos y se detuvo en la de Harry una milésima de segundo más que en las demás. Si no me equivoco, hasta ahora han tenido 5 profesores de esta asignatura. Si no me equivoco, como si no los hubiera visto pasar a todos. Snape, con la esperanza de ser tú el siguiente, pensó Harry con rencor. Naturalmente, todos esos maestros habrán tenido sus propios métodos y sus propias prioridades. Teniendo en cuenta la confusión que eso les habría creado, me sorprende que tantos de ustedes hayan aprobado el timo de esta asignatura. Y aún me sorprendería más que aprobaran el éxtasis, que es mucho más difícil. Empezó a pasearse por el aula y bajó el tono de su voz. Los alumnos estiraban el cuello para no perderlo de vista. Las artes oscuras son numerosas, variadas, cambiantes e ilimitadas. Combatirlas es como luchar contra un monstruo de muchas cabezas, al que cada vez que se le corta una, le nace otra aún más fiera e inteligente que la anterior. Están combatiendo algo versátil, mudable e indestructible. Harry lo miró con fijeza. Una cosa era respetar las artes oscuras y considerarlas un peligroso enemigo, y otra muy diferente, hablar de ellas como lo hacía Snape, con una voz que parecía una tierna caricia. Por lo tanto, continuó el profesor, subiendo un poco la voz, sus defensas deben de ser tan flexibles e ingeniosas como las artes que pretenden anular. Estos cuadros, añadió señalándolos mientras pasaba por delante de ellos, ofrecen una acertada representación de los poderes de los magos tenebrosos. En este, por ejemplo, pueden observar la maldición Cruciatus. Era una bruja que gritaba de dolor. En este otro, un hombre recibe el beso de un dementor. Era un mago con la mirada extraviada, acurrucado en el suelo y pegado a una pared. Y aquí vemos el resultado del ataque de un Nympherius. Era una masa ensangrentada tirada en el suelo. Entonces, ¿es verdad que han visto un Nympherius?, preguntó Parvati Patil con voz chillona. ¿Es verdad que los están utilizando? El señor Tenebroso utilizó Inferi en el pasado, respondió Snape, y eso significa que deberían deducir que pueden volver a servirse de ellos. Veamos. Echó a andar por el otro lado del aula hacia su mesa. Y una vez más, la clase entera lo observó desplazarse con su negra túnica ondeando. Creo que son novatos en el uso de hechizos no verbales. ¿Alguien sabe cuál es la ventaja de esos hechizos? Hermione levantó la mano con decisión. Snape se tomó su tiempo, y tras mirar a los demás para asegurarse de que no tenía alternativa, dijo con tono cortante. Muy bien, señorita Granger. Tu adversario no sabe qué clase de magia vas a realizar, y eso te proporciona una ventaja momentánea. Una respuesta calcada casi palabra por palabra del libro reglamentario de hechizos sexto año, repuso Snape con desdén. Malfoy, que estaba en un rincón, rió entre dientes. Pero correcta en lo esencial. Si quienes aprenden a hacer magia sin vociferar los conjuros cuentan con un elemento de sorpresa en el momento de lanzar un hechizo. No todos los magos pueden hacerlo, por supuesto. Es una cuestión de concentración y fuerza mental, de la que algunos... Una vez más su mirada se detuvo con malicia en Harry. Carecen. Harry comprendió que Snape estaba pensando en las fatídicas clases de oclumancia del año anterior, así que se negó a bajar la vista y miró con odio al profesor hasta que éste desvió la mirada. Ahora, continuó Snape, se colocarán por parejas. Uno de ustedes intentará embrujar al otro, pero sin hablar, y el otro tratará de repeler el embrujo, también en silencio. Pueden empezar. Aunque Snape no lo sabía, el año anterior Harry había enseñado a realizar el encantamiento escudo al menos a la mitad de sus compañeros, a todos los que se habían apuntado al ED. Sin embargo, ninguno de ellos había lanzado el encantamiento sin hablar. Así pues, los alumnos pusieron manos a la obra. Muchos optaron por hacer trampas y pronunciaban el conjuro quedamente en lugar de a viva voz, como era de esperar. Al cabo de 10 minutos, Hermione consiguió repeler en completo silencio el embrujo piernas de gelatina que Neville había pronunciado en voz baja, una proeza que sin duda le habría valido 20 puntos para Gryffindor, con cualquier profesor razonable, como pensó Harry con amargura. Pero Snape lo ignoró olímpicamente. Este, que parecía más que nunca murciélago gigante, pasó entre Harry y Ron, y se detuvo para observar cómo los dos amigos se empleaban a fondo en la tarea que les había impuesto. Ron, lívido y con los labios apretados para no caer en la tentación de pronunciar el conjuro, intentaba embrujar a Harry, quien, en ascuas, mantenía la varita levantada,
preparando para repeler un embrujo que no parecía que fuera a llegar nunca. Patético, Weasley, sentenció Snape al cabo de un rato. Aparta, deja que te enseñe. El profesor sacudió su varita en dirección a Harry tan deprisa que el muchacho reaccionó de manera instintiva y olvidó que estaban practicando hechizos no verbales. Gritó, protego. Su encantamiento escudo fue tan fuerte que Snape perdió el equilibrio y se golpeó contra un pupitre. La clase en pleno se había dado la vuelta, y vio cómo Snape se incorporaba con el entrecejo fruncido. ¿Te suena por casualidad que lo hayas mandado practicar hechizos no verbales, Potter? Sí, contestó fríamente. Sí, señor, lo corrigió Snape. No hace falta que me llame señor, profesor, replicó Harry impulsivamente. Varios alumnos soltaron grititos de asombro, entre ellos Hermione. Sin embargo, Ron, Dean y Seamus, que estaban detrás de Snape, sonrieron en señal de apreciación. Castigado. Te espero en mi oficina el sábado después de cenar, dictaminó Snape. No acepto insolencias de nadie, Potter, ni siquiera del elegido. Ha sido genial, Harry, lo felicitó Ron poco después, cuando ya estaban a salvo y camino del recreo. No debiste decirlo, discrepó Hermione mirando a Ron con la frente fruncida. ¿Qué te ha pasado? Intentaba embrujarme por si no te diste cuenta, se defendió Harry. Yo tuve que soportar bastante el año pasado en las clases particulares de oclumancia. ¿Por qué no utiliza a otro conejillo de indias para variar? ¿Y a qué juega Dumbledore? ¿Por qué le deja enseñar defensa? ¿Han oído cómo hablaba de las artes oscuras? Le encantan. Todo ese rollo de algo mudable, indestructible. Pues mira, lo interrumpió Hermione. Me ha recordado a ti. ¿A mí? Sí, cuando nos contabas lo que uno siente cuando se enfrenta a Voldemort. Decías que no bastaba con memorizar un montón de hechizos y lanzarlos, porque en esas circunstancias lo único que te separaba de la muerte era tu propio cerebro o tus agallas. ¿Acaso no es lo mismo que decía Snape? ¿Que le cuenta el valor y el ingenio? Harry quedó tan desarmado al comprobar que Hermione consideraba sus palabras tan dignas de ser memorizadas como las del libro reglamentario de hechizos que no discutió. ¡Harry! ¡Harry! Jack Sloper, uno de los golpeadores del equipo de Quidditch de Gryffindor del año anterior, corría con un rollo de pergamino en la mano. Esto es para ti, dijo jadeante. Oye, me he enterado de que eres el nuevo capitán. ¿Cuándo serán las pruebas de selección? Todavía no lo sé, contestó Harry y pensó en Sloper iba a necesitar mucha suerte para volver a jugar en el equipo. Ya te lo diré. De acuerdo. Espero que sean este fin de semana, porque... Pero Harry ya no lo escuchaba. Acababa de reconocer la pulcra y estilizada caligrafía de la hoja del pergamino. Dejó a Sloper con la palabra en la boca y se fue precipitadamente con Ron y Hermione, desenrollando el pergamino por el camino. Querido Harry, me gustaría que iniciáramos nuestras clases particulares este sábado. Por favor, ven a mi oficina después de cenar. Espero que estés disfrutando de tu primer día en el colegio. Atentamente, Albus Dumbledore. Postdata, me encantan las píldoras ácidas. ¿Que le encantan las píldoras ácidas? Se extrañó Ron tras leer el mensaje por encima del hombro de Harry. Es la contraseña para que te deje pasar la gárgola que vigila la entrada de su oficina, explicó Harry, en voz baja. Diantre, esto no le va a hacer ninguna gracia a Snape. No podrá ir a cumplir su castigo. Los tres amigos estuvieron todo el recreo especulando sobre lo que Dumbledore le enseñaría a Harry. Ron creía que serían embrujos y hechizos espectaculares, desconocidos incluso para los mortífagos. Hermione argumentó que esas cosas eran ilegales y consideró más probable que el director pretendiese que Harry aprendiera magia defensiva avanzada. Después del recreo, Hermione se fue a su clase de artimancia y Harry y Ron regresaron a la sala común, donde empezaron a hacer de mala gana las tareas que les había puesto Snape. El trabajo era tan complejo que aún no lo habían terminado cuando Hermione se reunió con ellos en la hora libre, después de comer, así que ella contribuyó a acelerar el proceso. En cuanto acabaron, sonó el timbre de la clase de 2 horas de pociones que tenían esta tarde, y juntos se encaminaron hacia la mazmorra que durante tanto tiempo había sido territorio de Snape. Cuando llegaron al pasillo, comprobaron que tan solo una docena de alumnos iban a cursar el nivel de éxtasis. Crabbe y Goyle no habían conseguido la nota mínima requerida en sus timos, pero otros 4 alumnos de Slytherin sí la habían alcanzado, entre ellos Malfoy. También había 4 alumnos de Ravenclaw y uno de Hufflepuff, Ernie Macmillan, que a Harry le caía bien, pese a su ampulosa manera de hablar. Buenas tardes, Harry, dijo Ernie con solemnidad, al verlo acercarse y le tendió la mano. Esta mañana, en defensa contra las artes oscuras, no hemos tenido ocasión de saludarnos. Ha sido una clase interesante,
aunque los encantamientos de escudo no son nada nuevo para nosotros, los veteranos del ED. Hola Ron, hola Hermione, ¿cómo están? Apenas habían respondido con un breve bien cuando se abrió la puerta de la mazmorra y la barriga de Slughorn entró por ella predeciéndolo. Mientras los alumnos entraban en fila en el aula, el enorme bigote de morsa de Slughorn se curvó hacia arriba, debido a la radiante sonrisa del profesor, quien saludó con especial entusiasmo a Harry y a Sabine. La mazmorra ya estaba llena de vapores y extraños olores, lo cual sorprendió a los alumnos. Harry, Ron y Hermione olfatearon con interés al pasar por delante de unos grandes y burbujeantes calderos. Los 4 alumnos de Slytherin se sentaron junto a una mesa, y lo mismo hicieron los 4 de Ravenclaw. Harry y sus 2 amigos tuvieron que compartir mesa con Ernie. Eligieron la que estaba más cerca de un caldero dorado que resumaba uno de los aromas más seductores que Harry había inhalado jamás. Una extraña mezcla de tarta de melaza, palo de escoba y algo floral que le parecían haber olido en la madriguera, se dio cuenta de que respiraba lenta y acompasadamente y que los vapores de la poción se estaban propagando por su cuerpo como si fuera una bebida. Lo embargó una gran satisfacción y miró sonriendo a Ron, que le devolvió una sonrisa perezosa. Muy bien, dijo Slughorn, cuyo colosal contorno oscilaba detrás de las diversas nubes de vapor. Saquen las balanzas y el material de pociones, y no olviden los ejemplares de elaboración de pociones avanzadas. Señor, dijo Harry levantando la mano. ¿Qué pasa, Harry? No tengo libro, ni balanza, ni nada, y Ron tampoco. Verá, es que no sabíamos que podríamos cursar el éxtasis de pociones. Ah, sí, ya me lo ha comentado la profesora McGonagall. No te preocupes, amigo mío, no pasa nada. Hoy pueden utilizar los ingredientes del armario del material y estoy seguro de que encontraremos alguna balanza. Además, aquí hay unos libros de texto de otros años que servirán hasta que puedan escribir a Flourish Bloods. Slughorn se dirigió hacia un armario que había en un rincón, y tras hurgar en el regreso con 2 ejemplares viejos de elaboración de pociones avanzadas, Tilibatus Vorash, que entregó a Harry y a Ron, junto con 2 ilustradas balanzas. Muy bien, dijo, y regresó al fondo de la clase hinchando el pecho, ya muy abultado, hasta tal punto que los botones del chaleco amenazaron con desprendérsele. He preparado algunas pociones para que les echen un vistazo. Es de esas cosas que deberían poder hacer cuando hayan terminado el éxtasis. Seguro que han oído hablar de ellas, aunque nunca los hayan preparado. ¿Alguien puede decirme cuál es esta? Señaló el caldero más cercano a la mesa de Slytherin. Harry se levantó un poco del asiento y vio que en el cacharro había un líquido que parecía agua normal y corriente. La bien adiestrada mano de Hermione se alzó antes que ninguna otra. Slughorn la señaló. Es Veritaserum, una poción incolora e inodora que obliga a quien la bebe a decir la verdad, contestó Hermione. Estupendo, estupendo. La felicitó el profesor por muy complacido. Esta otra, continuó, y señaló el caldero cercano a la mesa de Ravenclaw. Es muy conocida y últimamente aparece en unos folletos distribuidos por el ministerio. ¿Alguien sabe? La mano de Hermione volvió a hacerla más rápida. Es poción multijugo, señor, dijo. Harry también había reconocido la sustancia que borboteaba con lentitud y tenía una consistencia parecida a la de lodo, pero no le molestó que Hermione contestara una vez más al profesor. Al fin y al cabo, era ella quien había conseguido prepararle en su segundo año en Hogwarts. Excelente, excelente. ¿Y ahora, esta de aquí? Sí, querida, dijo Slughorn mirando con cierto desconcierto a Hermione, que volvía a tener la mano levantada. Es Amorentia. En efecto, bien, parece innecesario preguntarlo, dijo Slughorn impresionado, pero supongo que sabes qué efecto produce, ¿verdad? Es el filtro de amor más potente que existe, respondió Hermione. Exacto. La has reconocido por su característico brillo nacarado, ¿no? Sí, y porque lo vapor asciende formando unas inconfundibles espirales, agregó ella con entusiasmo. Y se supone que para que cada uno tiene un olor diferente, según lo que nos atraiga. Yo huelo a césped recién cortado, y a pergamino nuevo, y a... Pero se sonrojó un poco y no terminó la frase. ¿Puedes decirme tu nombre, querida? Le preguntó Slughorn sin reparar en su bochorno. Me llamo Hermione Granger, señor. Granger. ¿Tienes algún parentesco con Héctor Dadwood Granger, fundador de rimbombante Sociedad de Amigos de las Pociones? No, me parece que no, señor. Yo soy hija de muggles. Harry vio como Malfoy se inclinaba hacia Nott para decirle algo al oído, y ambos reían por lo bajo. Slughorn sonrió radiante y miró a Harry sentado al lado de Hermione. ¡Ajá!
Una de mis mejores amigas es hija de Muggles y es la mejor alumna de mi curso. Deduzco que esta es la amiga de la que me hablaste, ¿no, Harry? Sí, señor. Vaya, vaya. 20 bien merecidos puntos para Gryffindor, señorita Granger, concedió afablemente Slughorn. Malfoy puso la misma cara que la vez que Hermione le pegó un puñetazo en la cara. Ella miró a Harry con expresión radiante y le susurró: ¿De verdad le dijiste que era la mejor del curso? Oh, Harry. ¿Y qué tiene eso de raro? Repuso en voz baja Ron, que por algún motivo parecía contrariado. Eres la mejor del curso. Yo también se lo habría dicho si me lo hubiera preguntado. Hermione sonrió y se llevó el dedo índice a los labios, pidiendo silencio para escuchar al profesor. Ron arrugó la frente. Por supuesto, la Morentia no crea amor, es imposible crear o imitar el amor. Solo produce un intenso encaprichamiento, una obsesión. Probablemente sea la poción más peligrosa y poderosa de todas las que hay en esta sala. Sí, ya lo creo, insistió y asintió con gesto grave hacia Malfoy y Nott, que sonreían con escepticismo. Cuando hayan vivido tanto como yo, no subestimarían el poder del amor obsesivo. Bien, y ahora ha llegado el momento de ponerse a trabajar. Señor, todavía no nos ha dicho qué hay en ese, dijo Ernie Macmillan señalando el pequeño caldero negro que había en la mesa de Slughorn. La poción que contenía salpicaba alegremente. Tenía el color del oro fundido y unas gruesas gotas saltaban con peces dorados por encima de la superficie, aunque no se había derramado ni una partícula. Ajá, asintió Slughorn. Harry intuyó que el profesor no se le había olvidado esa poción, sino que había esperado a que algún alumno le preguntara para lograr un efecto más impactante. Sí, esa. Bueno, esa, damas y caballeros, es una poción muy curiosa llamada Felix Felicis. No tengo ninguna duda, señorita Granger, añadió dándose la vuelta risueño y mirando a Hermione, que había soltado un gritito de asombro, de que sabes qué efecto produce el Felix Felicis. Es suerte líquida, respondió ella con emoción. Te hace afortunado. La clase entera se enderezó un poco en los asientos. Harry ya solo veía la parte de atrás del lacio cabello rubio de Malfoy, y que por fin le dedicaba a Slughorn toda su atención. Muy bien, otros 10 puntos para Gryffindor. Sí, el Felix Felicis es una poción muy interesante, prosiguió el profesor. Dificilísima de preparar y de desastrosos efectos si no se hace bien. Sin embargo, si se elabora de manera correcta, como es el caso de esta, el que la beba coronará con éxito todos sus empeños, al menos mientras duren los efectos de la poción. ¿Por qué no la bebe todo el mundo siempre, señor?, preguntó Terry Bott. Porque su consumo excesivo produce atolondramiento, temeridad y un peligroso exceso de confianza. Ya sabes, todos los excesos son malos. Consumida en grandes cantidades resulta altamente tóxica, pero ingerida con moderación y solo de forma ocasional. ¿Usted la ha probado alguna vez, señor?, preguntó Michael Corner. 2 veces en la vida, reconoció Slughorn. Una vez cuando tenía 24 años y otra a los 57. 2 cucharadas grandes con el desayuno, 2 días perfectos. Se quedó con la mirada perdida con aire soñador. Harry pensó que tanto si hacía teatro como si no. Estaba logrando la reacción que buscaba. Y eso, dijo, tras regresar a la Tierra, es lo que les ofreceré como premio al finalizar la clase de hoy. Todos guardaron silencio, y durante unos instantes el sonido de cada burbuja y cada salpicadura de las pociones bullentes se multiplicó por 10. Una botellita de Felix Felicis, añadió Slughorn y se sacó del bolsillo una minúscula botella de cristal con tapón de corcho que enseñó a sus alumnos, suficiente para disfrutar de 12 horas de buena suerte. Desde el amanecer hasta el ocaso, tendrán éxito en cualquier cosa que se propongan. Ahora bien, debo advertirles que el Felix Felicis es una sustancia prohibida en las competiciones organizadas, como por ejemplo eventos deportivos, exámenes o elecciones, de modo que el ganador solo podrá utilizarlo un día normal. Pero verá cómo este se convierte en un día extraordinario. Veamos, continuó Slughorn adoptando un tono más enérgico. ¿Cómo pueden ganar mi fabuloso premio? Pues bien, abriendo el libro Elaboración de pociones avanzadas por la página 10. Nos queda poco más de 1 hora, y tiempo suficiente para que obtengan una muestra decente del filtro de los muertos en vida. Ya sé que hasta ahora nunca habían preparado nada tan complicado, y desde luego no espero resultados perfectos, pero el que lo haga mejor se llevará al pequeño Felix. Adelante. Se oyeron chirridos y golpes metálicos cuando los alumnos arrastraron sus calderos y empezaron a añadir pesas a las balanzas, pero no intercambiaron ni una palabra. La concentración que reinaba en el aula era casi tangible. Harry vio a Malfoy hojear febrilmente su ejemplar de elaboración de pociones avanzadas,
Era evidente que se había propuesto conseguir ese día de suerte. Harry se apresuró a abrir el maltratado libro de Slughorn le había prestado. Le fastidió comprobar que su interior, el propietario había escrito notas en la página, de modo que los márgenes estaban tan negros como las partes impresas. Acercando la vista a la página para descifrar los ingredientes, pues incluso allí había anotaciones y aparecían tachadas algunas palabras. Fue hasta el armario del material para tomar rápidamente lo que necesitaba. Cuando volvía presuroso hacia su caldero, vio a Malfoy cortando raíces de valeriana a toda prisa. Cada alumno echaba vistazos alrededor para ver qué hacía el resto de la clase. Eso era la gran ventaja y el gran inconveniente de las clases de pociones. Resultaba difícil que unos no espiaran el trabajo de los otros. Al cabo de 10 minutos, el aula se había llenado de un vapor azulado. Como siempre, Hermione llevaba la delantera. Su poción ya se había convertido en un líquido homogéneo de color grosella negra, como el libro describía la etapa intermedia ideal. Después de trocear las raíces que había tomado, Harry volvió a inclinarse sobre el libro. Resultaba muy incómodo descifrar las indicaciones que daban los estúpidos garabatos de su anterior dueño, que por algún motivo había tachado cortar el grano de cepóforo. En su lugar había notado una instrucción alternativa: aplastar con la hoja de una delgada de plata, se obtiene más jugo que cortando. Señor, seguro que conoció usted a mi abuelo, Abraxas Malfoy. Harry levantó la cabeza. Slughorn pasaba en ese momento por la mesa de Slytherin. Así es, asintió Slughorn sin mirar a Malfoy. Sentí mucho enterarme de su muerte, aunque no fue nada inesperado, por supuesto. Viruela de dragón a su edad. Y siguió caminando. Harry se inclinó de nuevo sobre su caldero y sonrió. Malfoy se había llevado un chasco, pues esperaba que lo trataran como a él o a Sabini, o quizá confiaba en gozar de un trato preferente como el que siempre había recibido de Snape. Al parecer, Malfoy tendría que valerse únicamente de su talento para ganar la botella de Felix Felicis. A Harry le estaba costando mucho cortar su grano de sopósforo, así que miró a Hermione y le pidió prestado su cuchillo de plata. Ella sintió sin apartar los ojos de su poción, que todavía tenía un color morado oscuro, aunque según el libro ya debería haberse vuelto de un lila más claro. Harry aplastó el reseco grano con la hoja de la daga y se sorprendió al ver que, de inmediato, éste exudaba tal cantidad de jugo que parecía mentira que lo hubiera contenido. Lo metió deprisa en el caldero y observó fascinado cómo la poción adquiría al instante el tono exacto del lila descrito en el libro. Se le pasó de golpe el enfado con el anterior propietario y leyó la siguiente línea de instrucciones. Según el libro, la poción debía removerse en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se volviera transparente como el agua. Sin embargo, según el comentario añadido por aquel desconocido, debía removerse una vez en el sentido de las agujas del reloj después de cada 7 veces en sentido contrario. ¿Y si acertaba de nuevo? Harry removió la poción en sentido contrario a las agujas del reloj 7 veces. Contuvo el aliento y removió una vez en el sentido de las agujas del reloj. El efecto fue inmediato. La poción se tornó rosa claro. ¿Cómo lo has conseguido?, preguntó Hermione, que tenía las mejillas encendidas y el cabello cada vez más encrespado, a causa de los vapores que rezumbaban su caldero. Su poción todavía presentaba un color morado intenso. Remuevo una vez en el sentido de las agujas del reloj. No, no. El libro dice que hay que remover en sentido contrario a las agujas del reloj, se empeñó ella. Harry se encogió de hombros y siguió en lo suyo. 7 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, una en el sentido de las agujas del reloj. Pausa. 7 vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj. Al otro lado de la mesa, Ron maldecía por lo bajo. Su poción parecía regaliz líquido. Harry miró alrededor y comprobó que ninguna poción se había vuelto tan clara como la suya. Estaba eufórico, algo que nunca le había pasado en esa mazmorra. «Tiempo», anunció Slughorn. «Dejen de remover, por favor». A continuación, se paseó despacio entre las mesas mirando en el interior de los calderos. No hacía ningún comentario, pero de vez en cuando agitaba un poco alguna poción o la olfateaba. Al fin llegó a la mesa de Harry, Ron, Hermione y Ernie. Sonrió con indulgencia al ver la sustancia parecida al alquitrán que había obtenido Ron. Pasó por alto el brebaje azul marino de Ernie y al ver la poción de Hermione asintió en señal de aprobación. Entonces vio la de Harry, y una expresión de júbilo le iluminó el rostro. «He aquí el ganador sin duda», exclamó para que lo oyeran todos. «Excelente, Harry, excelente. Caramba, es evidente que has heredado el talento de tu madre. Lily tenía muy buena mano para las pociones. Así pues, aquí tienes, una botella de Felix Felicis, y empléala bien».
Harry se guardó la botellita de líquido dorado en el bolsillo interior de la túnica. Sentí una extraña mezcla de satisfacción ante las miradas rabiosas de los alumnos de Slytherin y de culpa ante la visible decepción de Hermione. Ron estaba sencillamente atónito. ¿Cómo lo has hecho?, le preguntó ella cuando salieron de la mazmorra. Supongo que he tenido suerte, contestó Harry, porque Malfoy estaba cerca y podía oírlos. Pero a la hora de comer, una vez instalados en la mesa de Gryffindor, Harry se sintió lo bastante a salvo de indiscreciones para contarles la verdad a sus amigos. La mirada de Hermione se iba endureciendo a cada palabra que pronunciaba Harry. Supongo que no pensarás que he hecho trampas, concluyó el muchacho exasperado por la cara con que lo miraba su amiga. Hombre, tampoco puede decirse que hayas hecho el trabajo tú solo, repuso ella con frialdad. Lo único que hizo fue seguir unas instrucciones distintas de las que seguiste tú, razonó Ron. El resultado habría podido ser catastrófico, ¿no? Pero Harry se arriesgó y le salió bien. Exhaló un suspiro. Slughorn habría podido darme a mí ese libro, pero no, a mí me dio uno sin ninguna anotación. Eso sí, creo que alguien le vomitó encima en la página 52. Un momento, dijo una voz cerca del oído de Harry, y el muchacho percibió una varada del perfume floral que había olido en la mazmorra de Slughorn. Era Ginny que se unía a ellos. ¿He oído bien? ¿Has conseguido las instrucciones anotadas por alguien en un libro, Harry? Ginny parecía enfadada y alarmada. Harry enseguida supo en qué estaba pensando. Descuida, la tranquilizó bajando la voz. No tiene nada que ver con el diario de Riddle. Solo se trata de un viejo libro de texto en el que alguien hizo unos garabatos. Pero tú has hecho lo que ponía en el libro, ¿no? Solo probé algunos consejos anotados en los márgenes. En serio, Ginny, no hay nada de raro en... Ginny tiene razón, coincidió Hermione volviendo a animarse. Tenemos que comprobar que no sea nada raro. ¿Quién sabe? Esas extrañas instrucciones... protestó Harry, al ver que su amiga le sacaba el viejo ejemplar de elaboración de pociones avanzadas de la mochila y levantaba la varita. Specialis Rebellius, exclamó Hermione y golpeó la cubierta del libro con la punta de la varita. No pasó nada. El libro siguió allí, igual de viejo, sucio y sobado que antes, sin alterarse lo más mínimo. ¿Has terminado?, dijo Harry molesto. ¿O quieres esperar por si se pone a dar volteretas? Parece normal, admitió ella, pero siguió observándolo con recelo. Es decir, parece un libro de texto normal y corriente. Estupendo. Entonces me lo llevo, repuso él agarrándolo, pero el libro se le escurrió y fue a parar abierto al suelo. Harry se agachó para recogerlo y vio algo anotado en la última página. Tenía la misma caligrafía pequeña y apretada de las instrucciones, gracias a las que había ganado la botellita de Felix Felicis, que ya había guardado dentro de una media que, a su vez, había escondido en su baúl. La anotación rezaba: este libro es propiedad del príncipe mestizo. Capítulo 10. En las clases de pociones del resto de la semana, Harry siguió poniendo en práctica los consejos del príncipe mestizo, siempre que diferían de las instrucciones de Libatius Borage. De modo que en la cuarta clase, Slughorn ya deliraba sobre las habilidades de Harry y aseguraba que pocas veces había tenido un alumno de tanto talento. Esas alabanzas no le hacían ninguna gracia a Ron y a Hermione, pese a que Harry les había ofrecido compartir su libro. A Ron le costaba mucho descifrar la caligrafía y del misterioso príncipe, y Harry no podía leerle en voz alta todo el rato, porque habría levantado sospechas. Por su parte, Hermione se mantuvo firme y siguió trabajando con lo que ella denominaba instrucciones oficiales. Pero cada vez estaba más malhumorada, porque éstas daban peores resultados que las del príncipe. De vez en cuando, Harry se preguntaba quién habría sido ese personaje, aunque la cantidad de tareas que le mandaban le impedía leer de cabo a rabo su ejemplar de elaboración de pociones avanzadas. Lo había hojeado lo suficiente para comprobar que apenas quedaba en una página que no contuviese anotaciones al margen, pero no todas estaban relacionadas con la elaboración de pociones, sino que algunas parecían hechizos inventados por el propio príncipe. O por ella, puntualizó Hermione después de oír cómo Harry le exponía esa idea a Ron en la sala común, el sábado después de la cena. A lo mejor era una chica. Creo que la letra parece más de chica que de chico. Firma el príncipe mestizo, le recordó Harry. ¿Cuántas chicas conoces que sean príncipes? Hermione no supo cómo rebatir ese argumento, así que se limitó a fruncir el entrecejo y retirar su redacción. Los principios de rematerialización del alcance de Ron, que intentaba leerla al revés. Harry miró la hora en su reloj y guardó el misterioso libro en su mochila. Son las 8 menos 5. Tengo que irme o llegaré tarde a mi cita con Dumbledore.
Oh, exclamó Hermione agrandando los ojos. Buena suerte, te esperaremos levantados. Estamos ansiosos por saber qué quiere enseñarte. Que te vaya bien, dijo Ron, y los dos se quedaron mirando cómo Harry salía por el hueco del retrato. Avanzó por los desiertos pasillos con paso decidido, pero al doblar un recodo tuvo que esconderse precipitadamente detrás de una estatua, porque vio a la profesora Trelawney que iba murmurando al tiempo que mezclaba una baraja de sucias cartas que al parecer leía mientras andaba. 2 de picas, conflicto, musitó al pasar por delante de la estatua. 7 de picas, mal augurio. 10 de picas, violencia. J de picas, un joven moreno preocupado y... ¿A quién no le cae bien la vidente? Se detuvo en seco. No puede ser, masculló con irritación. Harry oyó cómo volvía a barajar las cartas y se ponía de nuevo en marcha, dejando tras de sí un olorcillo a jerez para cocinar. Tras comprobar que la profesora se había marchado, echó a andar a buen paso hasta el lugar del pasillo del 7º piso, donde había una única gárgola pegada a la pared. Píldoras ácidas, dijo Harry. La gárgola se apartó y la pared de detrás al abrirse reveló una escalera de caracol de piedra, que no cesaba de ascender con un movimiento contiguo. Harry se montó en ella y dejó que lo transportara, describiendo círculos, hasta la puerta con aldaba de bronce en la oficina de Dumbledore. Llamó con los nudillos. Pasa. Buenas noches, señor, saludó al entrar en la oficina del director. Buenas noches, Harry, siéntate, dijo Dumbledore sonriente. Espero que tu primera semana en el colegio haya resultado agradable. Sí, señor, gracias. Debes de haber estado muy ocupado, pues ya tienes un castigo en tu haber. Es que... balbuceó el chico, pero Dumbledore no parecía enfadado. He hablado con el profesor Snape y hemos acordado que cumplirás tu castigo el próximo sábado en lugar de hoy. De acuerdo, repuso Harry, que tenía cosas más urgentes en la cabeza que el castigo de Snape, y miró con disimulo en busca de algún indicio sobre lo que Dumbledore pensaba hacer con él esa noche. La oficina, de forma circular, ofrecía el mismo aspecto de siempre. Los frágiles instrumentos de plata, zumbando y humeando, reposaban sobre las mesas de delgadas patas. Los retratos de anteriores directores y directoras de Hogwarts dormitaban en sus marcos, y el magnífico fénix de Dumbledore, Fawkes, estaba en su percha detrás de la puerta, observando a Harry con gran interés. Tampoco se apreciaba que Dumbledore hubiera apartado los muebles para realizar prácticas de duelo. Muy bien, Harry, dijo el director con tono serio y formal. Imagino que te habrás preguntado qué he planeado para estas. Llamémoslas clases, a falta de una palabra más apropiada. Sí, señor. Pues bien, he decidido que ha llegado el momento de que conozcas cierta información, ahora que ya sabes que movió a Lord Voldemort a intentar matarte hace 15 años. Hubo una pausa. Al final del año pasado usted dijo que me explicaría todo, le recordó Harry esforzándose por eliminar el dejo acusador de su voz. Señor, añadió. Es cierto, concedió Dumbledore con voz apacible, y te conté todo lo que sé. Pero a partir de ahora abandonaremos la firme base de los hechos y viajaremos por los turbios pantanos de la memoria hasta adentrarnos en la fronda de las más ilógicas conjeturas. A partir de aquí, Harry puede estar tan deplorablemente equivocado como Humphrey Belcher, quien creyó que se daban las criaturas idóneas para inventar el caldero de queso. Pero usted cree que tiene razón, ¿no? Por supuesto que sí, pero ya te he demostrado que yo cometo errores, como todo ser humano. Y si me permites añadiré que, dado que soy más inteligente que la mayoría de los hombres, mis errores tienden a ser también más graves. Señor, dijo Harry con vacilación, ¿lo que va a contarme tiene algo que ver con la profecía? ¿Me ayudará a sobrevivir? Tiene mucho que ver con la profecía, confirmó Dumbledore sin darle importancia, como si le hubiera preguntado qué tiempo haría por la mañana. Y espero en efecto que te ayude a sobrevivir. Se levantó y pasó por el lado de Harry, quien, sin ponerse de pie, vio cómo el profesor se inclinaba sobre el armario que había junto a la puerta. Cuando se incorporó, tenía en la mano aquella vasija de piedra, poco profunda, con extrañas inscripciones grabadas alrededor del borde. La colocó encima del escritorio frente a Harry. Pareces preocupado. Era verdad que Harry contemplaba el pensadero con cierta aprensión, ya que, pese a que sus anteriores experiencias con ese extraño aparato que almacenaba y revelaba pensamientos y recuerdos resultaron muy instructivas, también fueron desagradables. La última vez que se había asomado a su contenido, vio muchas más cosas de las que le habría gustado ver, pero Dumbledore sonreía. Esta vez entrarás en el pensadero conmigo, y con permiso, lo cual es aún más insólito. ¿A dónde vamos, señor?
Daremos un paseo por los recuerdos de Bob Ogden, contestó el anciano, y extrajo de su bolsillo una pequeña botella que contenía una sustancia plateada. ¿Quién era Bob Ogden? Trabaja para el Departamento de Seguridad Mágica. Hace tiempo que murió, pero logré localizarlo antes de que falleciera, y conseguí que me confiara estos recuerdos. Nos disponemos a acompañarlo en una visita que realizó mientras cumplía sus obligaciones. Si haces el favor de ponerte en pie, Harry. Pero a Dumbledore le costaba quitar el tapón corcho de la botella. Al parecer la mano lesionada le dolía y la tenía engarrotada. ¿Quiere que... ¿Me deja probar, señor? No te preocupes, Harry. Dumbledore apuntó su varita hacia la botella y el tapón salió despedido. ¿Cómo se hizo eso en la mano, señor? Volvió a preguntar el muchacho. Miraron los ennegrecidos dedos del director con una mezcla de repugnancia y lástima. No es momento para esa historia, Harry. Todavía no. Ahora tenemos una cita con Bob Ogden. Vertió el plateado contenido de la botella, que no era ni líquido ni gaseoso, en el pensadero, donde empezó a remolinarse y brillar. Tú primero, dijo Dumbledore señalando la vasija. Harry se inclinó sobre el recipiente, respiró hondo y hundió la cara en la sustancia plateada. Notó sus pies se separaban del suelo y empezó a caer por un oscuro torbellino hasta que de pronto se encontró parpadeando bajo un sol deslumbrante. Antes de acostumbrarse al resplandor, Dumbledore ya aterrizaba a su lado. Se hallaba en un camino rural bordeado de altos y enmarañados setos, bajo un cielo de verano tan azul e intenso como un no me olvides. Delante de ellos, a unos pocos metros, había un individuo regordete y de escasa estatura. Llevaba unas gafas gruesísimas que le reducían los ojos al tamaño de motitas, y estaba leyendo un poste indicador que sobresalía entre las zarzas del lado izquierdo del camino. Harry supuso que era Ogden, pues no se veía nadie más por allí, y además llevaba el extraño surtido de prendas que solían elegir los magos inexpertos cuando intentaban parecerse a los muggles. En esta ocasión, una levita y polainas encima de un traje de baño de cuerpo entero a rayas. Sin embargo, antes de que tuvieran tiempo de otra cosa que tomar nota del absurdo atuendo del individuo, este echó a andar a buen paso por el camino. Dumbledore y Harry lo siguieron. Al pasar por delante del poste indicador, el muchacho leyó de los letreros. El que señalaba el camino por el que ellos habían llegado decía Gran Halgenton, 8 kilómetros, y el que señalaba el camino tomado por Ogden indicaba Pequeño Hangleton, 2 kilómetros. Avanzaron un trecho sin ver otra cosa que setos en el inmenso cielo azul, y la figura que iba delante de ellos agitando los faldones de la levita al andar. Al poco rato, el camino describió una curva hacia la izquierda y empezó a descender por la abrupta ladera de una colina para desemboscar en un amplio valle. Harry divisó que el pueblo, sin duda pequeño Hangleton, enclavado entre dos empinadas colinas, y distinguió la iglesia y el cementerio. Al otro lado del valle, en la ladera de la colina de enfrente, se erguía una hermosa casa solariega rodeada de una amplia extensión de césped verde y aterciopelado. Ogden, a su pesar, se había puesto a trotar debido a la pronunciada pendiente de la ladera. Dumbledore alargó el paso, y Harry se apresuró para no quedarse rezagado. El muchacho dedujo que se dirigirían al pequeño Hangleton y se preguntó cómo había hecho la noche que visitaron a Slughorn, por qué no habían aparecido más cerca del pueblo. Sin embargo, pronto descubrió que su deducción estaba equivocada, pues el camino torcía hacia la derecha, alejándose del pueblo. Se apresuraron al salir de la curva, vieron que los faldones de Ogden desaparecían de por un hueco de seto. Fueron tras el hombre por un estrecho sendero de tierra, bordeando por setos aún más altos y espesos que los del camino anterior. Era un sendero tortuoso, pedregoso, lleno de baches. También descendía bruscamente y parecía conducir a un oscuro bosquecillo un poco más abajo. En efecto, poco después desembocó en él, y Dumbledore y Harry se detuvieron detrás de Ogden, que también se había detenido y sacado su varita. Pese a que no había ni una nube en el cielo, los añosos árboles proyectaban grandes y frescas sombras, y Harry tardó unos segundos en distinguir un edificio semioculto, entre la maraña de troncos. Le pareció un lugar muy extraño para construir una casa, o en cualquier caso, una extraña decisión la de permitir que los árboles crecieran tan cerca de ella, tapando la luz y la panorámica del valle, que se extendía más allá. Se preguntó si allí viviría alguien, puesto que las paredes estaban recubiertas de musgo y se habían caído tantas tejas que estaba rodeado de ortigas que llegaba hasta las pequeñas ventanas atascadas de mugre. Con todo cuanto Harry acababa de deducir, que allí no podría vivir alguien. Un
chirriante vapor o humo como si dentro estuvieran cocinando. Ogden avanzó sigilosamente y le pareció a Harry con cautela. Cuando las oscuras sombras de los árboles se deslizaron sobre la figura del hombre, este volvió a detenerse y se quedó mirando la puerta de la casa, donde alguien había clavado una serpiente muerta. Entonces oyó una especie de chasquido, y un individuo cubierto de harapos saltó del árbol más cercano y cayó de pie delante de Ogden, que pegó un brinco hacia atrás con tanta precipitación que pisó los faldones y tropezó. Tu presencia no es grata. El hombre tenía una densa mata de pelo, tan sucio que no sabía de qué color era. Le faltaban varios dientes, y sus ojos pequeños y oscuros visqueaban. Habría podido parecer cómico, pero el efecto que producía su aspecto era aterrador, y a Harry no le extrañó que Ogden retrocediera unos pasos más antes de presentarse. Buenos días, me envía el ministro de magia. Tu presencia no es grata. Oiga, lo siento, pero no le entiendo, repuso Ogden con nerviosismo. Harry pensó que Ogden debía de ser muy corto de luces. El desconocido se estaba expresando con toda claridad, y por si fuera poco, blandía una varita mágica en una mano y un cuchillo corto manchado de sangre en la otra. Tú sí lo entiendes, ¿verdad, Harry? Susurró Dumbledore. Pues sí, claro, contestó sorprendido por la pregunta. ¿Cómo es que Ogden no...? Pero entonces volvió a fijarse en la serpiente clavada en la puerta, y de pronto lo comprendió. Habla Parcel, ¿verdad? Exacto. Dumbledore asintió con la cabeza y sonrió. El hombre, que iba cubierto de harapos, echó a andar hacia Ogden. Mire, empezó este, pero era demasiado tarde. Se oyó un golpe sordo y Ogden cayó al suelo cubriéndose la nariz con las manos. Entre sus dedos se escurría un pringue asqueroso y amarillento. Morfin, gritó una voz. Un anciano salió a toda prisa de la casa y cerró de un portazo, por lo que la serpiente quedó oscilando de forma macabra. Era un individuo más bajo que el primero y muy desproporcionado. Tenía hombros muy anchos y brazos muy largos, lo cual, sumado a sus relucientes ojos castaños, el áspero y corto cabello y al rostro lleno de arrugas, lo hacía parecer un mono viejo y fornido. Se paró delante del hombre que empuñaba el cuchillo, que había puesto a reír a carcajadas al ver a Ogden tendido al suelo. Del ministerio, dijo el anciano observándolo con ceño. Correcto, asintió Ogden furioso mientras se limpiaba la cara. Y usted es el señor Gaunt, ¿verdad? Él mismo. Le ha dado en la cara, ¿no? Pues sí, se quejó Ogden. Debió advertirnos de su presencia, ¿no cree? Le espetó Gaunt. Esto es una propiedad privada. No puede entrar aquí como si tal cosa, y esperar que mi hijo no se defienda. ¿Que se defienda de qué, si no le importa? Preguntó Ogden al tiempo que se levantaba. De entrometidos, de intrusos, de moguls e indeseables. Ogden se apuntó la varita a la nariz de la que todavía rezumbaba una sustancia que parecía pus, y el flujo se interrumpió al instante. Gaunt le ordenó a su hijo. Entra en la casa, no discutas. Harry, ya prevenido, reconoció la lengua Parcel, y además de entender lo que Gaunt había dicho, también distinguió el extraño silbido que debió de oír Ogden. Morfín iba a protestar, pero cambió de opinión cuando su padre lo amenazó con una mirada. Echó a andar pesadamente hacia la casa con un curioso bamboleo, y cerró de un portazo detrás de él, de modo que la serpiente volvió a oscilar de forma siniestra. He venido a ver a su hijo, señor Gaunt, explicó Ogden mientras se limpiaba los restos de pus de la levita. Ese era Morfin, ¿verdad? Sí, es Morfin, corroboró el anciano indiferente. ¿Es usted sangre limpia? Preguntó con tono delicioso. Eso no viene al caso, repuso Ogden con frialdad, y Harry sintió un mayor respeto por él. Al parecer, Gaunt no opinaba lo mismo. Escuadriñó a su interlocutor con los ojos entornados y masculló con un tono claramente ofensivo. Ahora que lo pienso, he visto narices como la suya en el pueblo. No lo dudo, sobre todo si su hijo ha tenido algo que ver, replicó Ogden. ¿Qué le parece si continuamos esta discusión dentro? ¿Dentro? Sí, señor Gaunt, ya se lo he dicho, estoy aquí para hablar de Morfin. Enviamos un búho. No me interesan los búhos, le cortó Gaunt. Yo no abro las cartas. Entonces no se queje de que sus visitas no le adviertan de su llegada, replicó Ogden con aspereza. He venido con motivo de una grave violación de la ley mágica, cometida aquí a primera hora de la mañana. Está bien, bramó Gaunt. Entre a la maldita casa, para lo que le va a servir. La vivienda parecía tener 3 habitaciones, pues en la habitación principal, que servía al mismo tiempo de cocina y salón, había otras 2 puertas. Morfin estaba sentado en un mugriento sillón junto a la humeante chimenea, jugueteando con una víbora viva,
que hacía pasar entre sus gruesos dedos mientras le canturreaba en lengua parcel: Silba, silba, pequeño reptil, arrástrate por el suelo y pórtate bien con Morfin, o te clavo en el alero. Algo se movió en un rincón junto a una ventana abierta, y Harry advirtió que había otra persona en la habitación. Una chica cuyo andrajoso vestido era del mismo color que la sucia pared de piedra que tenía detrás. Se hallaba de pie al lado de una cocina mugrienta y reengrenida, sobre la que había una cazuela humeante manipulando los asquerosos cacharros colocados encima de un estante. Tenía el cabello lacio y sin brillo, la cara pélida, feucha y de tocas facciones, y era visca como su hermano. Parecía un poco más aseada que los dos hombres, pero Harry pensó que nunca había visto a nadie con un aspecto tan desgraciado. Mi hija Merope, masculló Gaunt al ver que Ogden miraba a la muchacha con gesto inquisitivo. Buenos días, la saludó Ogden. Ella no contestó, y se limitó a mirar cohibida a su padre. Luego se volvió a espaldas a la habitación y siguió cambiando de lugar los cacharros del estante. Bueno, señor Gaunt, dijo Ogden, iré directamente al grano. Tenemos motivos para creer que la pasada madrugada su hijo Morfin realizó magia delante de un mogul. Se oyó un golpe estrepitoso, a Merope se le había caído una olla. Recógela, le gritó su padre. Eso es, escarba en el suelo como una repugnante mogul. ¿Para qué tienes la varita, inútil saco de estiércol? Por favor, señor Gaunt, se escandalizó Ogden. Merope, que ya había recogido la olla, se ruborizó, y la cara le cubrió de manchitas rojas. Entonces volvió a caérsele. Desesperada, se apresuró a tomar su varita con una mano temblorosa, apuntó hacia la olla y farfulló un rápido e inaudible hechizo que hizo que el cacharro rodase por el suelo, golpeara contra la pared de enfrente y se partiera por la mitad. Morfin soltó una carcajada salvaje y Gaunt gritó: «Arréglala, pedazo de sopenca, arréglala». Merope se precipitó dando traspiés, pero antes de que pudiera apuntar su varita, Ogden elevó la suya y dijo: «Reparo», con lo que la olla se arregló al instante. Por un momento pareció que Gaunt iba a reñirlo, pero se lo pensó mejor y prefirió burlarse de su hija. «Tiene suerte de que esté aquí. Este sea un amable caballero del ministerio. ¿No te parece? Quizá él no tenga nada contra las asquerosas squibs como tú y me libre de ti». Sin mirar a nadie ni dar las gracias a Ogden, Merope, muy agitada, recogió la olla y volvió a colocarla en el estante. A continuación, se quedó quieta, con la espalda pegada a la pared entre la sucia ventana y la cocina, como si no deseara otra cosa que fundirse con la piedra y desaparecer. Señor Gaunt, volvió a empezar Ogden, como ya le he dicho, el motivo de mi visita ya lo he oído. ¿Y qué? ¿Morfin le dio su merecido a un mogul? ¿Qué pasa, Morfin ha violado la ley mágica, dijo Ogden con severidad. Morfin ha violado la ley mágica. Gaunt lo imitó con tono pomposo y cantarín. Su hijo volvió a reír a carcajadas. Le dio una lección a un sucio mogul. ¿Eso es ilegal? Sí, me temo que sí. Sacó de un bolsillo interior de un pequeño rollo de pergamino y lo desenrolló. ¿Qué es eso? ¿Su sentencia? Preguntó Gaunt, elevando la voz cada vez más alterado. Es un citatorio del ministerio para una vista. ¿Un citatorio? ¿Un citatorio? ¿Y usted quién se ha creído que es para citar a mi hijo a ninguna parte? Soy el jefe del grupo de operaciones mágicas especiales. Y nos considera escoria, ¿verdad? Le espetó Gaunt a gritos avanzados hacia Ogden, señalando con un sucio dedo de una uña amarillenta. Una escoria que acudiría corriendo cuando el ministerio se lo ordene. ¿No es así? ¿Sabe usted con quién está hablando, roñoso sangre sucia? Tenía entendido que con el señor Gaunt, respondió Ogden, receloso pero sin ceder terreno. Exacto, rugió. Por un momento Harry pensó que Gaunt hacía un gesto obsceno con la mano, pero entonces se dio cuenta de que se le estaba mostrando a Ogden el feo y voluminoso anillo que llevaba en el dedo, corazón agitándose ante los ojos. ¿Ve esto? ¿Lo ve? ¿Sabe qué es? ¿Sabe de dónde procede? Hace siglos que pertenece a nuestra familia, pues nuestro linaje se remonta a épocas inmemorables, y siempre hemos sido de sangre limpia. ¿Sabe cuánto me han ofrecido por esta joya con el escudo de armas de los Power grabado en esta piedra negra? Pues no, no lo sé, admitió Ogden parpadeando, mientras el anillo le pasaba 1 centímetro a la nariz. Pues creo que eso no viene a cuento ahora, señor Gaunt. Su hijo ha cometido. Gaunt pegó un alarido de rabia y volviéndose se abalanzó sobre su hija, al ver que dirigió una mano hacia el cuello de la chica. Harry creyó que iba a estrangularla, pero lo que hizo fue arrastrarla hasta Ogden, tirando de la cadena de oro que la muchacha llevaba colgada de cuello. ¿Ve esto? Bramó agitando un grueso guardapelo,
mientras Merope farfullaba y banqueaba intentando respirar. Sí, ya lo veo, se apresuró a decir Ogden. Es de Slytherin, chilló Gaunt. Es de Salazar Slytherin. Somos sus últimos descendientes vivos. ¿Qué me dice ahora, Su hija se ahoga, se alarmó Ogden, pero Gaunt ya había soltado a Merope, que, tambaleándose, regresó al rincón y se quedó allí frotándose el cuello y recuperando el resuello. Muy bien, se ufanó Gaunt, como si acabara de demostrar un complicado argumento más allá de toda discusión. No vuelva a hablarnos como si fuéramos barro de sus zapatos. Procedemos de generaciones y generaciones de sangre limpia, todos magos. Más de lo que usted puede decir, estoy seguro. Y escupió en el suelo junto a los pies de Ogden. Morfín volvió a reír, pero Merope, acurrucada junto a la ventana con la cabeza inclinada y la cara oculta por el lacio cabello, no dijo nada. Señor Gaunt, perseveró Ogden, me temo que ni sus antepasados ni los míos tienen nada que ver con el asunto que nos ocupa. He venido a causa de Morfin, de él y del mogol al que agredió esta madrugada. Según nuestras informaciones, consultó el pergamino, su hijo realizó un embrujo a un maleficio contra el susodicho mogol, provocándole una urticaria muy dolorosa. Morfin rió por lo bajo. Cállate, chico, gruñó Gaunt en lengua parcel. ¿Y qué pasa si lo hizo? Preguntó desafiante. Supongo que ya le habrán limpiado la inmunda cara a ese mogol y de paso la memoria. No se trata de eso, señor Gaunt. Fue una agresión sin que me diera provocación contra un indefenso. ¿Sabe? Nada más verlo me di cuenta de que era usted partidario de los moguls, repuso Gaunt con desprecio, y volvió a escupir en el suelo. Esta discusión no nos llevará a ninguna parte, replicó Ogden con firmeza. Es evidente que su hijo no está arrepentido de sus actos, a juzgar por la actitud que mantiene. Volvió a consultar el pergamino y agregó. Morfin acudirá a una vista el 14 de septiembre para responder por la acusación de utilizar magia delante de un mogol y provocarle daños físicos y psicológicos a ese mismo Ogden se vio interrumpido por un cascabeleo y un repiqueteo de cascos de caballo, acompañados de risas y voces. Por lo visto, el tortuoso sendero que conducía al pueblo pasaba muy cerca del bosquecillo. Gaunt aguzó el oído con los ojos muy abiertos. Morfin emitió un silbido y volvió la cabeza hacia la ventana abierta con expresión de avidez. Y Mérope levantó la cabeza. Harry se fijó en que la muchacha estaba blanca como la cera. ¡Oh, qué monstruosidad! Dijo una cantarina voz de mujer. A pesar de provenir del exterior, las palabras se oyeron con tanta claridad como si lo hubiera pronunciado en la habitación. ¿Cómo es que tu padre no ha hecho derribar esa casucha, Tom? No es nuestra, respondió el aludido. Todo lo que hay al otro lado del valle nos pertenece, pero esta casa es de un viejo vagabundo llamado Gaunt, y de sus hijos. El hijo está loco, tendrías que oír las historias que cuentan sobre él en el pueblo. La mujer rió. El cascabeleo y el repiqueteo de cascos cada vez se aproxima más. Morfin hizo además de levantarse del sillón. Quédate sentado, le ordenó su padre en Parcel. Tom, dijo entonces la mujer, ya delante de la casa. Quizá me equivoque, pero creo que alguien ha clavado una serpiente en la puerta. Vaya, tienes razón, exclamó el hombre. Debe haber sido el hijo. Ya te digo que no está bien de la cabeza. No la mires, Cecilia querida. Los sonidos de los cascabeles y los cascos se alejaron poco a poco. Querida, susurró Morfin en Parcel, mirando a su hermana. La has llamado querida. Ya ves, de cualquier modo no te habría querido a ti. Mérope estaba tan pálida que Harry temió que se desmayara de un momento a otro. ¿Cómo? Dijo Gaunt con aspereza, mirando primero a su hijo y luego a su hija. ¿Qué acabas de decir, Morfin? Le gusta mirar a ese mogul, explicó Morfin contemplando con maldad a su hermana, que estaba aterrorizada. Siempre sale al jardín cuando él pasa y lo espía desde detrás del seto, ¿verdad? Y anoche, Mérope sacudió la cabeza con brusquedad e imploró el silencio, pero Morfin prosiguió sin piedad. Anoche se asomó a la ventana para ver si él se la llevaba de su casa, ¿verdad? ¿Que te asomaste a la ventana para ver un mogul? Dijo Gaunt sin levantar la voz. Los tres Gaunt se comportaban como si no acordaran de Ogden, que parecía estar desconcertado e irritado ante aquella nueva serie de silbidos y sonidos ásperos. ¿Eso es cierto? Inquirió el padre como si no pudiera creérselo, y dio un par de pasos hacia la aterrada muchacha. Mi hija, una sangre limpia, descendiente de Salazar Slytherin, coqueteando con un nauseabundo mogul de venas roñosas, añadió con crueldad. Mérope negó de nuevo con la cabeza, frenéticamente, y apretó el cuerpo contra la pared, por lo visto se había quedado sin habla. Pero... Le di, padre, dijo Morfin riendo. Le di cuando pasaba por el sendero, y lleno de urticaria ya no estaba tan guapo, ¿verdad que no, Mérope? Inepta, repugnante Squib, sucia traidora a la sangre,
repugnó Gaunt, perdiendo el control, y cerró las manos alrededor del cuello de su hija. Harry y Ogden gritaron «no» al unísono, y Ogden levantó su varita y chilló «relaxo». Gaunt salió despedido hacia atrás, tropezó con una silla y cayó de espaldas. Con un rugido de cólera, Morfin saltó del sillón y, blandiendo su ensangrentado cuchillo y lanzando maleficios a diestra y siniestra con su varita, se abalanzó sobre Ogden, que puso pie en polvorosa. Dumbledore indicó por señas a Harry que tenían que seguirlo, y el muchacho obedeció por los gritos de Merope. Resonaba en sus oídos. Ogden, que se protegía la cabeza con los brazos, se precipitó por el sendero y salió al camino principal, donde chocó contra un lustroso caballo castaño montado por un joven moreno muy atractivo. Tanto el joven como la hermosa muchacha que iba a su lado, a lomos de un caballo rucio, rieron a carcajadas, pues Ogden rebotó en la ijada del animal y echó a correr atolondradamente por el camino con los faldones de levita ondeando cubierto de polvo de pies a cabeza. «Creo que con eso basta, Harry», dijo Dumbledore, y agarró al muchacho por el codo y tiró de él. Al cabo de un instante, ambos se elevaron como si fueran ingravios, en medio de la oscuridad, y poco después aterrizaron de pie en la oficina de Dumbledore, que estaba en penumbra. «¿Qué fue de la chica que había en la casa?», preguntó Harry mientras el director de Hogwarts encendía varias lámparas con una sacudida de la varita. «Merope, o como se llamaba. Descuida, sobrevivió», dijo Dumbledore. Se sentó detrás de su escritorio e indicó a Harry que lo imitase. Ogden se apareció en el ministerio y regresó con refuerzos al cabo de 15 minutos. Morfin y su padre intentaron ofrecer resistencia, pero los redujeron y los sacaron de la casa, y más tarde el Wizgamot los condenó. Morfin, que ya tenía antecedentes por otras agresiones a muggles, fue sentenciado a 3 años en Azkaban. A Sorbolo, que habían herido a varios empleados del ministerio, además de Ogden, le cayeron 6 meses. «¿Sorbolo?», repitió Harry sorprendido. «Eso es», confirmó Dumbledore con una sonrisa de aprobación. «Me alegra ver que te mantienes al tanto. Ese anciano era...». «Sí, el abuelo de Voldemort. Sorbolo, su hijo, Morfin, su hija Merope eran los últimos de la familia Gaunt, una familia de magos muy antigua, célebre por un rasgo de inestabilidad y violencia que se fue agravando a lo largo de las generaciones, debido a la costumbre de casarse entre primos. La falta de sentido común, combinada con una fuerte tendencia a los delirios de grandeza, hizo que la familia despilfarrara todo su oro varias generaciones antes del nacimiento de Sorbolo. Como has podido ver, él vivía en la miseria y tenía muy mal carácter, una arrogancia y un orgullo insufribles, y un par de reliquias familiares que valoraba tanto como a su hijo, y muchas más que a su hija. Entonces, Merope, dijo Harry inclinándose sobre la mesa y mirando de hito en hito a Dumbledore. Entonces Merope era... ¿Significa que era la madre de Voldemort, señor? Así es. Y resulta que también hemos visto al padre de Voldemort. ¿No te has dado cuenta? Ese mogul al que atacó Morfin, el que iba a caballo. Muy bien, Harry, sonrió Dumbledore. En efecto, ese era Tom Riddle Sr., el apuesto mogul que solía pasar a caballo por delante de la casa de los Gaunt, y por quien Merope sentía una pasión secreta. ¿Y acabaron casándose?, preguntó Harry incrédulo. No concebía dos personas que tuvieron menos cosas en común, y por eso no entendía cómo podían haberse enamorado. Me parece que olvidas que Merope era una bruja, aunque no es de extrañar que no sacara el máximo partido de sus poderes mientras estuvo sometida al yugo de su padre. Sin embargo, cuando encerraron a Sorbolo y Morfin en Azkaban, y ella se encontró sola y libre por primera vez, estoy seguro de que consiguió dar rienda suelta a sus habilidades y planear la huida de desgraciada vida que había llevado durante 18 años. ¿Se te ocurre alguna medida que Merope pudiese tomar para lograr que Tom Riddle olvidara a su compañera Muggle y se enamorara de ella? ¿La maldición Imperius?, sugirió Harry. O tal vez un filtro de amor. Muy bien. Personalmente me inclino, a pesar de que utilizo un filtro de amor. Supongo que le parecería más romántico, y no creo que le resultara difícil convencer a Riddle para que se aceptara un vaso de agua cuando un día caluroso él pasó por allí a caballo. Sea como fuera, transcurridos unos meses del episodio que acabamos de presenciar, hubo un gran escándalo en el pequeño Hangleton. Imagínate los chismorroteos de los vecinos al enterarse de que el hijo del señor del lugar se había fugado con la hija de los Pelagatos. Pero la conmoción de los vecinos no fue nada comparada con la de Sorbolo. Salió de Azkaban y regresó a su casa, donde creía que Merope estaría esperándolo con un plato caliente en la mesa. En cambio, lo que encontró fue una capa de polvo en toda la vivienda y una nota de despedida en la que la muchacha explicaba lo que había hecho.
Según mis averiguaciones, a partir de ese día, Sorbolo nunca volvió a mencionar el nombre ni la existencia de su hija. El trastorno que le produjo su abandono quizá contribuyó en su prematura muerte, o quizá este se debió a que sencillamente no sabía alimentarse adecuadamente por sí solo. Sorbolo se había debilitado mucho en Azkaban, y al final murió antes de que Morfin regresara a hogar. Y Merope, ella también murió, ¿verdad? No se crió a Voldemort en un orfanato. Sí, así es, corroboró Dumbledore, de modo que hemos de hacer algunas conjeturas, aunque no es difícil deducir lo que sucedió. Verás, unos meses después de la boda de los dos fugitivos, Tom Riddle se presentó un buen día en la casa solariega del pequeño Hangleton sin su esposa. Por el pueblo corrió el rumor de que el joven aseguraba que Merope lo había seducido y embaucado. Está claro que con eso se refería a que había estado bajo el influjo de un hechizo, del que ya se había librado, pero supongo que no se atrevió a decirlo con esas palabras, por temor a que lo tomaran por tonto. Con todo, cuando los vecinos se enteraron de lo que Tom contaba, supusieron que Merope le había metido fingiendo que iba a tener un hijo suyo, y que él había consentido en casarse con la bruja por ese motivo. Pero es verdad, tuvo un hijo suyo. Sí, pero no dio a luz hasta un año después de estar casada. Tom Riddle la abandonó cuando ella todavía estaba embarazada. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Por qué dejó de funcionar el filtro de amor? Siempre en el terreno de las conjeturas, supongo que Merope, que estaba perdidamente enamorada de su marido, no fue capaz de seguir esclavizándolo mediante la magia y probablemente decidió dejar de administrarle la poción. Quizá obsesionada creyó que a estas alturas Tom ya se habría enamorado de ella, o pensó que se quedaría a su lado por el bien del bebé. En ambos casos se equivocaba. Él la abandonó y nunca volvió a verla ni molestó en saber qué había sido de su hijo. El cielo se había puesto completamente negro y las lámparas de la oficina parecían iluminar más que antes. Bien, ya es suficiente por esta noche, Harry, determinó el director de Hogwarts tras una breve pausa. Sí, señor. El muchacho se levantó, pero aún hizo otra pregunta. Señor, ¿es importante saber todo esto acerca del pasado de Voldemort? Muy importante, diría yo, respondió el anciano. ¿Y tiene algo que ver con la profecía? Sí, tiene mucho que ver con la profecía. Muy bien, dijo Harry, un poco desconcertado y sin embargo más tranquilo. Se dio la vuelta, dispuesto a irse, pero entonces se le ocurrió una última pregunta y volvió a darse la vuelta. Señor, ¿puedo contarles a Ron y a Hermione todo lo que usted me ha explicado? Dumbledore reflexionó unos instantes y resolvió. Sí, creo que el señor Weasley y la señorita Granger han demostrado ser dignos de confianza. Pero Harry, pídeles que guarden el secreto escrupulosamente. No es conveniente que se sepa lo que yo sé, o sospecho, acerca de los secretos de Voldemort. De acuerdo, señor. Me aseguraré de que ninguno de los dos hable con nadie de esta historia. Buenas noches. Al dirigirse hacia la puerta, de pronto se detuvo. Encima de una de las mesitas abarrotadas de frágiles instrumentos de plata, había un feo anillo de oro con una gran piedra negra y hendida engastada. Señor, dijo, ¿este anillo? ¿Sí? Usted lo llevaba puesto la noche que fuimos a visitar al profesor Slughorn. Así es. Pero, señor, ¿no es... ¿no es el mismo que Sorbolo Gaunt le enseñó a Ogden? Cierto, lo es, afirmó Dumbledore asintiendo con la cabeza. Pero, ¿cómo es que... ¿siempre lo ha tenido usted? No, lo adquirí hace poco, unos días antes de ir a recogerte a casa de tus tíos. Fue entonces cuando se lastimó la mano, señor. Sí, fue entonces. Harry titubeó. Dumbledore sonreía. Señor, ¿cómo se...? Ahora es demasiado tarde, Harry. Ya oirás esa historia en otra ocasión. Buenas noches. Buenas noches, señor.